En el siguiente reto se pretende llevar a cabo todo lo aprendido con inserción y con interacción con la base de datos en general, más aparte otros aspectos, otros conceptos ya dados sobre los managers y las interfaces visuales o Swing dentro de Java. Para ello, lo que vamos a desarrollar son dos interfaces, una de login y otra de registro, y las vamos a distribuir siguiendo el modelo MVC, modelo vista controlador, donde en el login vamos a hacer comprobación de usuarios ya registrados dentro de una base de datos. Fijaos, esta es la base de datos. Fijaos que aquí tenemos ejemplos donde no tiene password y que a partir de unos determinados ejemplos ya tenemos una serie de passwords para poder ser utilizados en el login, como por ejemplo puede ser el usuario Paco Gómez y esta es la contraseña 1234 porque la he introducido y sé cuál es la contraseña, pero la contraseña deberá ser almacenada con con el algoritmo de encriptación MD5 que os facilitamos, Por lo tanto, si yo hago Paco Gómez y hago 1-2, fijaos que me va a hacer me va a sacar una ventana de usuario password incorrecto, pero si hago 1-2-3-4 el usuario está totalmente registrado. Vamos con la parte de registro. Como podéis observar, tanto en la parte de login como en la parte de registro vamos a utilizar un manager, el que nosotros dispongamos, el que nosotros queramos, un grid bag layout, un flow layout, un group layout, el que queramos, mientras que sea diferente al absolute layout para distribuir los diferentes elementos, sobre todo en el caso del registro, que es un formulario que debe quedar muy ordenado. Por ejemplo, digamos que vamos a rellenar, vamos a meter el usuario Pedro, donde se va a llamar Pedro Gómez Sánchez, de edad 43 años, y el usuario se va a llamar Pedro. Hay muchos de los aspectos que dependerá de la aplicación. Estamos solo intentando asentar los conocimientos sobre interfaces e interacción con base de datos. Por lo tanto, no vamos a hacer el control de si un usuario ya está registrado o no. Es decir, si dos usuarios con el mismo nombre se registran, quedarán almacenados en nuestra base de datos. Muy bien, si no ponemos, por ejemplo, algún campo, si no lo rellenamos, me va a dar un error. Por ejemplo, voy a hacer 1, 2, 3, 4 ceros. Y si yo pongo 2 ceros en vez de 4 y hago registro, las contraseñas no coinciden. Muy bien, voy a hacer el registro. Usuario registrado con éxito. Y ahora voy a utilizarlo. Fijaos que si yo actualizo, tendré aquí Pedro, ¿veis? Con el usuario Pedro y con un determinado password que en principio no lo sé. Fijaos que si yo pongo Pedro 1, 2, 3, 4, el usuario es incorrecto, pero si yo pongo 1, 2, 3, 4 ceros, el usuario se logaría. Una utilidad, un reto muy interesante donde utilizaréis muchos de los conceptos necesarios para interactuar con base de datos y Swing.